Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El White Peak de Tzemul. Don Edesio Bacab Espinosa reveló que en Tzemul existió hace 90 años un White Peak que en lengua maya significa perro brujo. Lo sé, asegura don Edesio Bacab, porque mi abuelo lo mató, el finado Justo Pastor lo mató. Tzemul era un pueblo demasiado tranquilo, pero las cosas cambiaron cuando llegó a vivir aquí un hombre a quien nadie conocía y, en forma simultánea, empezó a dejarse ver por las noches el White Peak, quien era una bestia enorme con facciones de perro, algo así como un nahual. Ese hombre extraño había venido a trabajar de vaquero en el rancho San Juan, que se encuentra entre la carretera de San Diego y San Eduardo. Mi abuelo tenía su vivienda en la calle principal de Tzemul. Por eso todas las noches, desde las 7:30, era de los primeros en escuchar cómo venía corriendo ese monstruo. Era un escándalo el que armaba, destruyendo todas las cosas a su paso y matando perros. La gente se dio cuenta fácilmente de que ese animal con forma de perro no era uno normal, porque cada vez que ladraba, los otros canes se mostraban aterrorizados. Se ponían a llorar y corrían aullando por todo el pueblo. Luego, en la mañana, no faltaba uno que apareciera destrozado. Como en ese tiempo no había alumbrado público, y las casas eran iluminadas solo con quinqués y velas, apenas se ocultaba el sol, el pueblo quedaba sumido en densas sombras, de modo que era difícil ver lo que pasaba. Por eso todos entraban a encerrarse en sus casas muriéndose de miedo, y no salían sino hasta el día siguiente. Ni siquiera se atrevían a hacer algún ruido por temor de que los escuchara este maligno ser e intentara entrar a sus viviendas. Mi abuelo tenía muchos conocimientos antiguos que le habían enseñado sus padres. Por eso sabía que para matar a un brujo se tenía que preparar el tiro revolviéndolo dentro de la basura del nido de un pequeño animal, llamado Yoli Uch, que es parecido a una zarigüeya, pero más pequeño. Como tenía una escopeta de carga, le metió el tiro ya revuelto en los residuos del nido del Yoli Uch, y en la noche salió a la calle a esconderse atrás de una mata de limonaria. Cuando escuchó que ya se acercaba la criatura, no pudo evitar sentir mucho miedo, pero se puso a espiarlo y tuvo la oportunidad de ver que convertido en una fiera se abalanzaba contra un perro y lo hacía a pedazos. Era un animal muy grande y negro, que caminaba ladeando la cabeza y parecía tener la lengua muy larga, porque la llevaba colgando. Sus ojos brillaban mucho en la oscuridad, como si tuvieran luz y buscaran algo. Entonces mi abuelo pensó que si se guardaba y se quedaba quieto sin asomarse, el White Peak pasaría de largo y no tendría que exponerse al peligro. Pero dudo que fuera lo correcto, porque entonces ese animal iba a continuar viniendo al pueblo a molestar y podría hacer más daño. Jugándosela, se asomó, levantó su escopeta, puso su dedo en el gatillo, y cuando el brujo pasaba frente a él le pegó el tiro, con tanta suerte que el espantajo cayó muerto. Mi abuelo salió de su escondite y llamó a todos para que salieran de sus casas a ver, pero la gente tenía miedo y no se atrevían a salir. Entonces les insistió, les aseguró que no pasaría nada, y fueron saliendo uno a uno. Conforme veían al animal que estaba bien muerto, se convencían de que era verdad y llamaban a los demás vecinos. Algunos decían que sí parecía un perro, pero de tamaño mucho mayor. Otros creían verle colmillos y garras como de felino y pelo largo como de oso. Además parecía estarse transformando, porque según contaron varios, un rato después sus patas delanteras ya tenían, en vez de 3, 5 dedos, lo que no puede ser en un perro. Comprendieron que por tener grandes poderes podría revivir, y temiendo lo peor, la gente lo colgó de un árbol y montó guardia en el parque, para asegurarse de que no fuera a sorprenderlos otra vez. Al día siguiente se reunieron todos y lo llevaron a enterrar a un lugar alejado del pueblo. Para que no fuera a intentar salirse, pusieron grandes piedras encima de su fosa y echaron agua bendita. Desde ese día dejaron de ver al hombre que había llegado a trabajar en el rancho de San Juan. Desapareció. Luego se supo, por comentarios de una señora que lo había conocido en otro lugar,
que ese hombre era un hechicero que había hecho un conjuro para poder convertirse en perro cada vez que quisiera. Lo que nunca esperó fue que hubiera alguien capaz de espiarlo y matarlo. Desde ese tiempo, mucha gente que de noche cruzaba por el rancho decía haber visto el espíritu del Huaypic, que iba caminando hacia la carretera y ya casi al llegar, desaparecía poco a poco. Y todavía hoy existe gente que, sin saber de estos hechos, llega a ver en ese lugar un animal muy grande, parecido a un perro, pero con ojos como de fuego, que ronda por la carretera y desaparece sin dejar huella, pero que ya no puede dañar a nadie. El tapacaminos, Huapach, un ser diabólico que fue visto en Cancún. Existe un ser nocturno gigante que se atraviesa en tu trayecto. Le llaman el tapacaminos o Huapach y se les aparece a las personas que caminan solas en la noche. Fue visto en Cancún. Doña Rosy salió de su casa en Cancún a las 5 de la mañana, como muchos trabajadores de esta ciudad turística, para esperar su transporte. Su casa se ubica en una zona de fraccionamientos, donde existen calles cerradas o privadas y andadores que conectan una privada con otra. Jamás se imaginó que se encontraría frente a frente con un ser diabólico como lo es el Huapach o tapacaminos. En su trayecto hacia la avenida principal, donde pasa el autobús, se encontraría con uno de sus compañeros que vivía a unas 15 casas de distancia, para que ambos no estuviesen solos. Resulta que justo en el andador, donde hay muchos árboles, vio algo que al describirlo le erizó la piel. Es un ser. Tiene la forma de un hombre alto, negro, más alto y grande que una casa. Estaba justo en la entrada del patio de mi compañero. Al ver esta cosa, me asusté muchísimo y comencé a rezar. Tenía mucho miedo, pero tomé valor. No quería hacer mucho movimiento, pues sentía que de alguna forma llamaría su atención. No le vi la cara ni nada, pues estaba completamente oscuro. Me di la vuelta y me regresé a mi casa. Doña Rosy esperó a que aclarara para poder salir nuevamente. Al salir, ya no estaba ese ser. ¿Pero qué era? Doña Rosy sabía perfectamente qué era, pues muchos años atrás su abuelo le había contado una historia peculiar, el tapacaminos o Huapach. Eran viejos tiempos y el abuelo de Doña Rosy era joven. Esa noche había ido a ver la proyección de una película del cine de oro mexicano en el centro de su pueblo, cerca del parque principal, la iglesia y el palacio municipal. El inconveniente era que ya eran las 12 de la noche, y la única luz que iluminaba la calle era la de la luna llena y la de algunos faros con luz muy escasa. Justo a 2 cuadras de su casa, miró la imagen de un ser de aproximadamente 8 metros de altura. Era tan grande que al abrir los pies ocupaba lo ancho de la calle, haciendo un arco justo por donde el abuelo de Doña Rosy tenía que pasar. Se regresó corriendo por donde vino y trató de darle la vuelta a la calle. Pero sorpresa, al dar la vuelta a una calle, ahí estaba ese ser. Tras recordar varias historias y conocimientos que vinieron de generación en generación, el abuelo se quitó el sombrero, lo puso en el piso, se arrodilló en él, extendió los brazos y comenzó una oración especial, hasta que este ser oscuro desapareció. Esta historia se replica en diversas partes del país. En algunos lugares es un monstruo, en otros es un hombre desnudo, o solo es una sombra. Lo que es seguro es que este ser maligno querrá taparte el camino y hacerte algún mal. Trata de no salir solo en las noches y evitar caminos solitarios, porque puede ser que te toque la mala fortuna de encontrarte con este ser de la noche. Tizimín K, el caballo embrujado. Leyenda de Tizimín. Una de las leyendas que se narran tratando de dar una explicación al origen de las 3 imágenes de los santos reyes de Tizimín, cuenta que en un pequeño pueblo de nombre Xuencal, cercano a Tizimín, vivía un caballo embrujado de piedra llamado Tizimín K, que durante el día era inofensivo porque quedaba inmóvil, pero de noche cobraba vida y hacía todo tipo de maldades. Entraba donde estaban los animales y los mataba cruelmente aplastándolos con su cuerpo de piedra. Y si alguno de los dueños de estos animales salía y veía al caballo, éste le lanzaba una mirada de odio que lo fulminaba mortalmente. Debido a que los daños provocados por este caballo de piedra eran muchos, los habitantes decidieron reunirse y pedir ayuda a los 10 hechiceros más importantes de la región, los cuales aceptaron ayudarlos,
y los habitantes les dijeron dónde podían encontrar a Tziminka. En cuanto los hechiceros fueron llevados por los pobladores a donde llegaba el caballo, se quedaron solos mientras los habitantes se escondían en sus casas. Al aparecer el caballo, los hechiceros en vano trataron de lanzar sus sortilegios y hechizos contra él. Le amenazaron, le dieron órdenes de que volviera al infierno y le insultaron, pero nada lograron, y el caballo, parado en dos patas, les dio golpes a los hechiceros que los hizo huir, mientras el caballo se dedicaba a destruir las casas de los pobladores en venganza. Los hechiceros, que posteriormente trataron de excusarse con los pobladores, prometieron volver, pero siempre daban pretextos para no hacerlo. Le tenían miedo a Tziminka, y debido a eso los pobladores decidieron ir a la iglesia a rezarle a las deidades que habían traído los colonizadores, y también a las de sus antepasados. Una semana después aparecieron 3 hombres raramente ataviados que preguntaron a los niños por el camino de Xuencal, donde aparecía el caballo, y según nos narran, eran 3 magos o hechiceros vestidos como reyes, y la gente, al verlos, sintió que sus ruegos habían sido escuchados. Los 3 hombres solo se sentaron a esperar la noche, y decían que a los niños les agradaba estar junto a ellos. Al llegar la noche y aparecer el temible caballo Tziminka, los 3 hechiceros vestidos como reyes estuvieron rezando en un idioma muy raro. Y al enfrentársele el caballo, este ya no pudo seguir avanzando y los 3 reyes se acercaron al animal, y este cayó muerto convertido en piedra. Y después de esto, los 3 hombres se retiraron mientras sus cuerpos se veían rodeados de luz. La gente corrió a agradecerles y despedirse de ellos, y a lo lejos alcanzaron a ver las brillantes siluetas que iban montadas en 2 raras bestias, seguramente el camello y el elefante, animales desconocidos para los mayas aún durante el período novohispano, y un hermoso caballo blanco, y se alejaban mientras seguían a una hermosa estrella que refulgía en lo alto. Los habitantes agradecidos levantaron un altar en honor de los 3 hombres que posteriormente supieron habían sido los 3 santos reyes. El Guay Toro inmune a las balas. Se cuenta que hace muchos años en los montes de Yotolín, salía de repente un enorme toro bramando, furioso, espantando a los ejidatarios. Un campesino llamado Mateo llegó a vivir a este pueblo. Así como él, otros vivían casi en el monte no muy cerca del poblado. En cualquier momento salía el monstruo en el camino atacando a la gente con sus cuernos largos. La gente acostumbraba a llevar sus mercancías, azúcar, frijol, en bolsas de bejuco llamadas shukshakes, hasta huevos porque dentro de un shukshak no se rompe ninguno, y alrededor del shukshak colgaban gallinas, patos o algún animal que hayan cazado. Mateo y otros campesinos se acompañaban, porque el trayecto a casa era largo y lo recorrían a pie. Se cansaban y descansaban bajo la sombra de una ceiba grande, que hasta la fecha está a medio camino. Mateo y los otros estaban sentados debajo de las ramas, y en ese momento apareció el Güey Toro, como siempre dispuesto a atacarlos y hacerlos huir. Decían que le habían disparado en muchas ocasiones, pero que las balas no le hacían nada. Atacaba con tanta furia que parecía que si los llegaba a alcanzar los podría matar. Eso los aterró mucho y huyeron, dejando sus mercancías abandonadas en el monte. Mateo regresó sigilosamente y espió de lejos al animal, y vio que la bestia regresaba e inclinaba los cuernos para colgar todos los shukshakes de mercancía, y se los llevaba. Mateo ya estaba harto de ese problema. Decidió preparar balas remojándolas con cera bendita, y otro día que fue por mercancía al regresar con los campesinos, el Güey Toro bramando brotó del monte. Todos corrieron, y Mateo se escondió, y pudo ver que el toro tenía en la espalda 2 bateas de madera para cubrirse el lomo, y las balas no lo lastimen. Le apuntó en la cabeza y disparó. El toro lanzó un horrible mugido, y huyó adolorido, dejando un rastro de sangre por donde pasaba. El campesino lo siguió. Se dio cuenta de que no había necesidad de rematarlo, pues no había manera de salvarse, y al morir, el toro recobró su verdadera identidad, un viejo brujo que vivía como ermitaño a las afueras del pueblo. El encuentro con los pusitos, corcovados,
tomado de conversaciones con cazadores mayas. Cuentan los yucatecos que, en la espesura de la selva de la península del Yucatán, existen unos pequeños hombrecillos que la mayoría de las ocasiones son invisibles para los humanos. Solo algunas personas han tenido la oportunidad de poder verlos, y algunos personajes pueden verlos y hablar con ellos. Se dice que los pusitos o corcovados fueron los padres del legendario enano Uxmal. La palabra pus está registrada en el diccionario maya, y se refiere a la corcova o jiba, y al que la tiene. El diccionario asienta que con este término también se les aplica a ciertos hombrecitos corcovados que se mencionan en la mitología de los mayas de Belice, u hombrecillos corcovados de los que se habla en los relatos tradicionales de la península. El diccionario registra también la palabra apus, que significa corcovado o jibado, y apus winik, jorobado giboso. Pues bien, los pusitos no son, como alguien pensaría, los aluxes, geniecillos de barro que vuelven a la vida al caer la noche y que habitan la selva encantada de la península, sino hombres diminutos coronados por una corcova, jiba, chepa o joroba. Dicen que son antediluvianos, que eran medio tontos, y que perecieron cuando se abrieron las compuertas de los cielos del Mayab, y comenzaron a caer las divinas aguas torrenciales del diluvio de antes de los hombres del maíz, debido a que los pusitos, de poco ingenio, hicieron sus barcas con las piedras. La muerte no tuvo piedad con esa raza anterior al hombre del maíz. Tal vez murieron muchos, pero tal vez algunos se salvaron y conviven todavía con los aluxes, más cercanos a los hombres de la milpa por un proceso de domesticación a base de dádivas agrícolas. Un campesino llamado Rafael Chimal tuvo un encuentro con ellos, allá en la ranchería San Pablo, en la carretera Tixualactún-Tijolop. Rafael tenía su colmenar en ese punto, así como su milpa. En el tiempo de la ordeña de las colmenas, don Rafael se quedó unos días con su mujer para los trabajos necesarios, en una casita que tenía lo indispensable para las faenas domésticas. Una noche, de esas noches sin suturas de una negrura absoluta, Rafael y su mujer oyeron caer de una tabla un lec, vasija obtenida del epicarpio leñoso del fruto de este mismo nombre, que en la mañana habían llenado con cocoyoles. Oyeron y sintieron cómo el lec caía, y cómo los cocoyoles se desperdigaban por el suelo de tierra apisonada. Pensaron que fue un ratón, y la mujer dijo que al clarear levantaría el tiradero. Grande fue la sorpresa de la mujer y del mismo Rafael, al ver que, de aquel tiradero, no había nada. El lec con cocoyoles estaba en su lugar. Fueron los pusitos, dijo convencido. Otra vez en que se topó con ellos fue en la milpa Santa Rosa, al poniente de San Pablo. Santa Rosa era un rancho de un tal don Jerón Vargas. Rafael cuenta que las malas lenguas decían que Jerón Vargas, hermano de Barrigas, era guay, brujo. Hago un pequeño comentario para decir que Barrigas fue un recordado cargador de durmientes en tiempos del tren, que por su tremenda fuerza capaz de cargarse un durmiente él solo, así por su mansedad, todavía es recordado como uno de los personajes más pintorescos de aquel poblado. En aquella ocasión, Rafael fue a lamparear venado con su amigo don Leovigildo. En la cacería del venado se utiliza una lámpara. Rafael se puso en un camino donde supuestamente vendría el venado, cuando a 50 metros de él, vio una sombra que subía y bajaba, bajaba y subía, y luego se detenía y cabeceaba. El hombre no la pudo visibilizar claramente con su lámpara, hasta tenerla a menos de 20 metros. Con la luz que proyectaba la lámpara, Rafael vio cómo las escamas de una serpiente cascabel relucían con los haces. Ese fue el primer aviso, dijo Rafael. El otro aviso llegaría 2 horas después, aquella madrugada, cuando Rafael y don Leovigildo, encaramados a un árbol, esperaban a que algún animalillo del monte apareciera para dispararle. De pronto, en el ruido de la noche que se agrandaba con los ronquidos de los insectos y las pisadas de animales, Rafael y Leovigildo comenzaron a oír el yuntún. Eran las piedras que volaban arriba de las frondas, cerquita de sus cabezas. Yuntún, yuntún. Este lugar está vigilado, dijo Leovigildo a Rafael, y este último logró ver con su lámpara a un hombrecito arriando una onda, el yuntún, y corriendo a pequeños dando pequeños saltos. Un tercer encuentro con estos hombrecillos mágicos
sucedió para 1970, en el recién creado Ejido Colectivo de Justicia Social. En Justicia Social, Rafael trabajaba regando zacate por las noches, junto con otras personas. Antes de toparse con los pusitos, como en Justicia había unos chultunes, cisternas para contener agua de lluvia. Los ingenieros que dirigían los trabajos hablaron con Rafael para que este y otros más fueran a indagar qué podía haber en ellos. Sacaron, dice Rafael, unos cajetes, unos muñequitos. Rafael cree que eso fue motivo para revivir a los pusitos de aquel lugar. En la noche siguiente, siempre regando el zacate que servía de forraje, Rafael y el grupo de hombres se fueron a un lugar donde dejaban sus aguas y un poco de alimentos, que comían como a las 3 de la mañana. Al llegar, varios hombres se dieron cuenta que el sabucán, morral yucateco, con sus vituallas faltaba. Con su imprescindible lámpara, Rafael apuntó entre las malezas cercanas y los arbustos, y vio como unas piernas pequeñas corrían veloces llevándose los sabucanes. Nadie volvió la noche siguiente a regar.